Hola a todos y a todas, nos volvemos a encontrar otra vez de este modo virtual, ahora para presentar uno de los temas que se encuentra dentro de las teorías que se incluyen en el paradigma comunicacional de los estudios del lenguaje. En este caso, el esquema clásico de comunicación y su reformulación. Nos ubicamos en una línea de investigación que parte de los trabajos programáticos de Emil Benveniste y Roman Jakobson, trabajos que posibilitaron la constitución de una lingüística de la enunciación cuyo dominio se extendió considerablemente. Catherine Kerbrat-Orecchioni, lingüista docente de la Universidad de Lyon, amplía el enfoque descriptivo en su propuesta teórica al integrar parámetros enunciativos que no fueron considerados anteriormente: el alocutario, la situación de comunicación, las condiciones generales de producción y recepción del mensaje, entre otros que ya veremos con más detalle. En el marco de los estudios de la lingüística, recordemos que Roman Jakobson se preocupa por la especificidad de la poesía. Es decir, que cuando realiza este diagrama, este circuito, este esquema comunicacional, no lo hace desde esa búsqueda, sino para dar cuenta de las funciones del lenguaje. Busca las particularidades que hacen que determinados mensajes puedan ser considerados poesía. Y como buen estructuralista, la respuesta está en el texto, en lo lingüístico. Hoy que podemos encontrar poemas de formas que antaño nunca hubieran sido considerados poemas, las cuestiones lingüísticas no alcanzan para dar esa especificidad poética buscada por este lingüista, ¿no? Pero regresemos a su planteo. Jakobson plantea un modelo teórico que observa los diferentes usos y funciones a los que se presta el lenguaje y de acciones que hacen a la cotidianeidad de la vida. A partir de estas consideraciones, él señala 6 funciones que realizamos por medio del lenguaje, asociadas a los 6 elementos que constituyen todo hecho discursivo. Estas funciones son planteadas como estructuras del lenguaje que se activan en distintas situaciones en las que el lenguaje se pone en funcionamiento, priorizando unas funciones por sobre otras. Así, la orientación del lenguaje hacia cada uno de los componentes señala, ¿no es cierto?, o hace prevalecer una función. Cuando se orienta hacia el emisor, la emotiva o expresiva; cuando se orienta hacia el receptor, la conativa o también llamada apelativa; cuando se orienta hacia el código, la metalingüística; cuando se orienta hacia el canal, la fática; cuando se orienta hacia el contexto, el referente, ¿no es cierto?, la representativa, referencial o también llamada informativa por otros autores; y finalmente, cuando se orienta hacia el mensaje entendido por el cómo, no por el qué. El que sería el referente, hace prevalecer la función poética. Según su propuesta, si bien siempre se encuentran todas estas funciones presentes, se puede hablar de que casi siempre se impone una por sobre las demás. A veces esto no es tan claro. Este esquema de Jakobson, como observamos, contempla una enorme extensión y heterogeneidad del lenguaje, que permite la expresión de subjetivos, la referencia al mundo exterior, las interacciones sociales, la conformación de códigos y canales que permiten la comunicación, y finalmente no deja de estar sujeto a una dimensión estética que observa este juego fundamentalmente de la forma, es decir, la cuestión poética, ¿no? Asocia estas acciones a cada uno de los elementos constitutivos del modelo de comunicación, de manera que su esquema, su modelo, puede dar cuenta de diferentes aspectos
que se dan en diversas situaciones comunicacionales y de lo que hacemos en el uso del lenguaje para cada caso. Sobre este modelo, la lingüista francesa Catherine Kerbrat-Orecchioni realizó una reformulación con el propósito de interpretar la complejidad del hecho comunicativo. Esta reformulación no se vincula específicamente con las funciones del lenguaje en la comunicación, sino con los factores del circuito, y produce una nueva perspectiva para comprender cómo se construyen y se interpretan las comunicaciones verbales, presenciales y no presenciales, escritas y sostenidas por soportes distintos, escritas, orales, ¿no? También. Entonces, podemos decir además que a partir de los planteos de Jacobson, Kerbrat-Orecchioni elabora una aproximación que profundiza también en el carácter subjetivo del lenguaje. Observa las características que asume la relación de los sujetos particulares con esa estructura abstracta que es el lenguaje. Y plantea que el modelo de Jacobson da cuenta de diferentes usos del lenguaje, pero que no es suficiente para explicar las relaciones que se establecen, por ejemplo, a escala personal. Formula una serie de observaciones que se complementan con ese modelo, considerando las características de la personalidad de los sujetos, entre otras cosas, que hacen que cada individuo establezca una relación diferente con lo que se dice en cada situación comunicativa. La atención de Kerbrat-Orecchioni está puesta en la noción de código. Código considerado por Jacobson como algo homogéneo y exterior. Esta idealización teórica de un código homogéneo implica identificar la competencia del hablante con la del oyente. Es inexacto que los dos participantes de la comunicación, aún de una misma comunidad lingüística, hablen exactamente la misma lengua. Es decir, la comunicación no se funda sobre un código único compartido por ambos participantes de la comunicación, sino que cada participante posee su propio idiolecto, que puede ser o no compatible con otro. La homogeneidad del código invisibiliza las tensiones, los enfrentamientos, las dominaciones que se realizan en el lenguaje. Si bien la posibilidad de la comunicación se basa en un consenso de significaciones que permite una intercomprensión, por lo menos parcial, en el intercambio verbal se juegan siempre relaciones de poder. Y es el idiolecto fuerte generalmente el que se impone sobre un idiolecto más débil. Los problemas de ambigüedad del código se multiplican si consideramos las apropiaciones individuales que hace cada sujeto del lenguaje, diferente en cada persona, determinada por un conjunto de competencias. La autora agrega entonces el concepto de competencia, la suma de todas las posibilidades lingüísticas de un sujeto. Es decir, todo lo que es susceptible de crear desde la emisión e interpretar desde la alocución o recepción, ¿no? Entonces podemos hablar de una competencia desde el punto de vista de la producción propia del locutor, del emisor, y una competencia desde el punto de vista de la interpretación propia del alocutario o rector. Por lo cual siempre habría que considerar ese desdoblamiento, por un lado desde la codificación y por otro desde la decodificación. Además de la crítica a diferentes aspectos del esquema de Jacobson, Kerbrat-Orecchioni agrega más nociones. Una de ellas es la del universo del discurso, es decir, las limitaciones que poseen los hablantes para expresarse, ya que es inexacto pensar a un emisor como alguien que elige libremente tal o cual ítem léxico, ¿no? Como si los tomara
de un conjunto de actitudes lingüísticas. Estas limitaciones van a depender de dos factores: las condiciones concretas de la comunicación y los caracteres temáticos y retóricos del discurso. Para comprender el modelo con las competencias, es necesario referirse a estas restricciones del discurso que operan como filtros en el discurso, en el sentido de que limitan lo que puede y debe ser dicho según la situación de inscripción de los enunciados. Es posible hablar, por ejemplo, de restricciones de género discursivo, en un sentido de qué tema, estilo, léxico o qué tipo de texto, ¿no?, que también actúa como filtro. En términos generales, los tipos de textos son componentes de un género discursivo, como por ejemplo la conversación, la explicación, la argumentación. El relato. El relato lo puedo encontrar en una novela, pero también lo puedo encontrar en una conversación. Entonces hay una dimensión textual o lingüística que se relaciona con la competencia lingüística. Además, el universo del discurso constituye una dimensión institucional o social relacionada con las competencias culturales e ideológicas. Entonces, a las ambigüedades del código se suman los condicionamientos dados por el universo del discurso, que habla de datos situacionales concretos de la comunicación y determina caracteres temáticos y retóricos, restricciones de género, ¿no? Pero también competencias no lingüísticas, que se dividen en dos: las determinaciones psicológicas, determinaciones psi, ¿no es cierto?, que desempeñan un papel importante en las operaciones de codificación y decodificación. Son esas determinaciones individuales de las que tampoco el hablante es completamente consciente y que pueden alterar en diferentes sentidos los mensajes y la interacción comunicativa. Determinaciones sí, porque tiene componentes psicológicos, psicoanalíticos y psiquiátricos, ¿no? No es una competencia que el participante adquiere, sino una determinación a la que se está sujeto. Se agregan también las competencias culturales e ideológicas. Cuando hablamos de competencias culturales nos referimos al conjunto de los conocimientos implícitos sobre el mundo, las facilidades o las dificultades para interpretar el universo simbólico. Y cuando hablamos de las competencias ideológicas, nos referimos a ese conjunto de sistemas de interpretación y de evaluación del universo referencial, que mantienen relaciones con las competencias lingüísticas y que tienen una especificidad que contribuye a acentuar las diferencias, por ejemplo, de los idiolectos. Para finalizar, Kerber agrega la noción de modelos de producción y de interpretación. Acá no hay variaciones, no son más que los procesos y las reglas generales que se ponen a funcionar cuando los individuos se acercan a un acto enunciativo. Estos modelos, insistimos, son comunes a todas las personas, ya que todos realizamos los mismos procedimientos para producir mensajes, para emitir mensajes, y todos realizamos los mismos procedimientos para recibir e interpretar, decodificar mensajes. Kerber-Orecchioni reconoce el carácter esquemático del modelo y realiza autocríticas, ¿no?, que están fundadas, por un lado, en propiedades de la comunicación verbal como la reflexibilidad, es decir, el emisor del mensaje es al mismo tiempo su primer receptor. La simetría, el mensaje verbal pide generalmente una respuesta, es decir, que
todo receptor funciona al mismo tiempo como un emisor en potencia. Y la transitividad, propiedad fundamental que tiene el lenguaje humano, a diferencia del de las abejas. Recuerden que las abejas, para poder transmitir que hay alimento, tienen que haber presenciado, haber vivido, haber experimentado una situación, y solo la abeja que lo ve puede contarlo. Entonces el lenguaje humano funciona como un instrumento privilegiado de transmisión del saber, porque podemos reproducir sin haber experimentado lo que decimos. Y estas cuestiones no figuran en el cuadro, ni la reflexibilidad, ni la simetría, ni la transitividad. Por otro lado, tampoco el esquema deja constancia de la complejidad que pueden entrañar las instancias emisora y receptora en distintas situaciones comunicativas. Bueno, en cuanto a la complejidad de la instancia emisora, Kerbrat da cuenta, ¿no es cierto?, de que en ese esquema solamente se presenta un caso simple y en cuestión es el más raro de la comunicación, que es el de la comunicación dual cara a cara, ¿no? Y esto no es lo frecuente. Entonces, se ponen varios ejemplos para ver de qué manera la instancia emisora puede atravesar estas complicaciones, complejidades, ¿no? Un ejemplo lo presenta el discurso literario. Hay una instancia emisora y una receptora que se encuentran desdobladas, porque nosotros tenemos un autor y tenemos lectores, y por otro lado, cuando leemos, ese autor no es el narrador, por ejemplo, y sabemos que el lector de carne y hueso no es el narratario. Si en un texto literario encontramos lector, vos podés entender que, ¿no es cierto?, no me habla directamente a mí si lo estoy leyendo, sino que es un lector ideal, un lector al cual se dirige el narrador. Entonces hay muchos casos de la comunicación corriente que se desvían de ese esquema canónico que aparece en este esquema, ¿no? en el modelo dado en el cuadro. Otro ejemplo para pensar es la publicidad. Cuando un enunciante le encarga a una agencia una campaña publicitaria, el esquema de la comunicación se va a complejizar porque tengo el anunciante, la agencia, el mensaje, el emisor de ese mensaje. Entonces, la agencia misma va a tener diferentes roles. Hay un jefe de publicidad, hay un redactor, hay un creativo, ¿no es cierto? Hay fotógrafos, por ejemplo, diagramadores, puede haber actores, etc. Entonces tenemos una instancia emisora compleja. O la comunicación teatral, que también obliga a admitir que existen muchos emisores, o por lo menos una cadena, hablemos de como habla Kerbrat, una cadena de emisores en la que el emisor, que podríamos pensar como el origen, un autor, se reemplaza por distintos interpretantes emisores. Hay un director, hay un decorador, hay un iluminador, hay actores y actrices, etcétera, etcétera. En cuanto a la categoría del receptor, también Kerbrat Orekioni hace la salvedad de que no es tan simple, ¿no es cierto? Porque hay una intervención de distintos ejes, ¿no? Entonces ella propone una distinción entre alocutario y no alocutario,
¿no? Elige el término alocutario frente al de receptor porque dice que la idea de receptor tiene esa cuestión de pasiva que el término locutario no tiene, ya que aparece esta idea de lo locuaz, ¿no? De lo elocuente. Bueno, el alocutario sería el destinatario propiamente dicho. Un alocutario, que puede ser singular, plural, nominal, anónimo, real o ficticio, se va a definir porque es a quien considera explícitamente el locutor, lo que atestigua el empleo del nombre de segunda, las marcas de segunda persona, o en la conversación cara a cara, la dirección de la mirada. El no alocutario previsto por el locutor sería un destinatario indirecto, ¿no? Que sin estar integrado en esa relación de alocución propiamente dicha, es un testigo de ese intercambio verbal y de alguna manera influye decisivamente en lo previsto por el locutor, ¿no? Pensemos en el discurso político. En el discurso político de campaña, el político le habla a sus compañeros, ¿no es cierto?, a los que acuerdan, pero está pensando también en el adversario. Y el discurso tiene, aunque no esté dirigido a ese tercero, ¿no es cierto?, se tiene en cuenta para lo que se dice y de qué modo se lo dice. Entonces sería un no alocutario previsto por el locutor. Y por otro lado, el no alocutario no previsto por él es el espía, ¿no? Es decir, la existencia de receptores que son aleatorios, adicionales, que el emisor no puede prever y por lo tanto tampoco puede prever cómo se van a interpretar los mensajes. Hoy, por ejemplo, es muy común que se publiquen las cartas, las correspondencias de los escritores. Y nosotros leemos un libro que tiene cartas de la privacidad de la vida del escritor y no somos el blanco a quien va dirigido, ¿no es cierto? Somos no alocutarios, no previstos por el emisor. Para cada una de esas receptores hay un variable número de elementos que pueden comprender y por lo tanto que hacen variar las propiedades internas del mensaje, ¿no? Y además estos destinatarios directos o indirectos pueden estar presentes físicamente o ausentes. Entonces, los destinatarios pueden tener o no la posibilidad de responder. La comunicación puede ser simétrica, unilateral, con una respuesta inmediata o diferida en el tiempo, como antiguamente sucedía con las cartas, ¿no? O también un correo electrónico, lo más similar. Pasa que la inmediatez con la tecnología modifica de alguna forma, ¿no? El tema es si abro el correo o no abro el correo, entonces la respuesta es diferida en el tiempo. Estas cuestiones de la posibilidad de respuesta y de la presencia física permite fundar 4 clases de receptores, ¿no? El receptor presente y locuente, que está físicamente presente y que tiene capacidad de respuesta, que puede hacer
puede responder a una conversación, ¿no? Puede estar presente y no elocuente en una conferencia, ¿no es cierto? El receptor, dentro del género conferencia, el discurso de la conferencia, sabemos que no hay un intercambio, ¿no? No puedo interrumpir y decir pues, que me repita algo porque no entendí. Ausente y elocuente, como las conversaciones telefónicas, bueno, todo lo que permite la tecnología en la distancia, no estoy, pero tengo capacidad puesta. Y ausente, no elocuente, en la mayoría de las comunicaciones escritas. De todas maneras, esto está escrito en 1980. La posibilidad tecnológica me hace cuestionar algunas categorías, ¿no? Que es interesante para ver una manera de organizar estos receptores. Esta presencia y la capacidad de respuesta llevado, por ejemplo, a la comunicación teatral, también es extraña, ¿no? Porque el actor o la actriz dialoga con otros actores, actrices que están presentes en la escena, que son capaces de responder, y hay un plano distinto con un público que está igualmente presente, pero en silencio, ¿no es cierto? Y al que el actor ve en una puesta convencional, ¿no? de una obra de teatro, y según los casos puede pasar que se privilegie esta relación intraescénica entre los actores o el diálogo con la concurrencia, que también existe, ¿no? Hay a veces espectáculos, obras, ¿no es cierto?, distintas en las que se interactúa, que son que solicitan la reacción del público, ¿no? Y por otro lado, el receptor puede ser real, puede ser virtual, puede ser ficticio, ¿no? Se convierte en ficticio gracias a el hecho de darle a ese lector virtual las apariencias disecretas y los poderes exclusivos de un ser real, como el don de la palabra. El ejemplo que se me ocurre ahora es en la carta a la Junta Militar de Rodolfo Walsh, en el cual él pone como interlocutor a la Junta Militar, y en realidad es un interlocutor al que no es necesario decirle todo lo que dice Rodolfo Walsh en esa carta, sino que es una denuncia que tiene un público, digamos, más importante, aunque no aparezca como alocutario directo, ¿no? Como destinatario directo, como alocutario, sino como el no alocutario previsto, que es el pueblo.